vida está llena de ti. Mi vida está llena. Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios que tenemos con relación a las doctrinas de la salvación. Es como un río que baña mi alma. Bien, continuamos con la doctrina de la predestinación. Doctrina de la predestinación. Hay dos versos bíblicos con los que vamos a estar tratando, entre otros. Romanos capítulo 8, verso 30 y primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Romanos 8 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El contenido, amados hermanos, de esta enseñanza, de esta doctrina, es, número 1, una introducción. Número 2, ¿qué es la predestinación? Número 3, un decreto eterno. Número 4, predestinados para la gloria de Dios. Y por supuesto, nuestra conclusión. Vamos pues a la introducción. La predestinación, amados hermanos, es una doctrina bíblica que muchas personas no conocen, no entienden o no creen que sea bíblica, aunque está claramente expresada en las Sagradas Escrituras. Hay por lo menos 6 pasajes que hablan acerca de la predestinación. 2 para designar la predestinación de Cristo y 4 para designar la predestinación de los seres humanos. Versos bíblicos que vamos a estar, de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Esta doctrina ha sido, amados hermanos, una de las doctrinas con más desafíos en los debates bíblicos. Una doctrina que, si bien es bíblica, se ha marcado puntualmente dentro de la teología bíblica, causando una variedad de posturas y de pensamientos teológicos con relación a la predestinación. A lo largo de la historia, el debate y la discrepancia de lo que es la predestinación se han mantenido hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el primer siglo vemos a Juan Crisóstomo en Antioquía defendiendo la presciencia. Y por otro lado vemos en Alejandría a Agustín de Hipona defendiendo la predestinación. Vemos aquí ya 2 posturas con relación al tema de la predestinación. Número 1, la presciencia de Dios. Pasaje que leemos en la primera carta de Pedro, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la predestinación
como lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos aquí en Antioquía a Juan Crisóstomo defendiendo la presciencia, y por otro lado en Alejandría vemos a Agustín de Hipona defendiendo la predestinación. Expositores de la predestinación a lo largo de la historia, siguiendo el pensamiento de San Agustín de Hipona, estaban como Tomás de Aquino, Lutero, Zwinglio y por supuesto Juan Calvino. La contraparte a la predestinación en tiempos de la Reforma lo podrían encabezar los seguidores de Jacobo Arminio, un teólogo de los Países Bajos. Pastoreó en una iglesia de Ámsterdam y fue maestro desde 1603 hasta el día de su muerte. En el año 1608, Arminio suplicó a los estados de Holanda convocar un sínodo, es decir, un concilio o una reunión de pastores para tratar los asuntos de la controversia de la doctrina de la predestinación. Concilio que no se realizó debido a su muerte. Así que para concluir esta corta introducción, podríamos decir que Juan Calvino ha sido dentro de la doctrina de la predestinación el más referenciado, aunque dentro de las doctrinas o dentro de la doctrina de la predestinación existen muchas posturas diferentes. Tanto así que hasta el día de hoy han categorizado el cristianismo en dos grandes grupos con relación al tema de la predestinación. Número uno, los calvinistas por un lado, que serían los que creen en la predestinación. Y por otro lado, los arminianos, que serían aquellos que comparten el pensamiento de la presciencia, que sería fijar el destino de una persona por el previo conocimiento de las obras y decisiones humanas. Es decir, amados hermanos, hablando un poco de la presciencia, Dios consideró que las decisiones humanas de algunas personas eran válidas para que Dios tomase la decisión de elegir. Eso es lo que enseñan aquellos que siguen la doctrina de la presciencia. Así que vamos a mirar este punto número 2, que es la predestinación. La predestinación, amados hermanos, es un vocablo que viene del latín prae, que quiere decir delante, y destinare, que quiere decir fijar, destinar, designar y elegir. Para algunas escuelas de pensamiento teológico, la predestinación puede ser observada desde la misma presciencia de Dios, como ya se ha dicho antes, lo que significaría el conocimiento previo de las cosas. En este caso, el conocimiento de las obras o decisiones del ser humano. Es decir, algunos consideran que Dios elige o que Dios destina a una persona a la gloria eterna simplemente porque Dios consideró que en algún momento de la vida dicha persona elegiría a Dios como su Salvador. Así que Dios lo elige porque dicha persona tomó la decisión propia de elegir primero a Dios. Eso con relación a los que interpretan la presciencia de Dios en base a las decisiones humanas, en base a lo que Dios observó
desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios miró que el ser humano iba a creer, se iba a acercar voluntariamente a Dios, entonces Dios dice, ok, entonces esta persona se elegía. Esto es lo que propone, esto es lo que sugiere para algunas personas en cuanto a la presencia de Dios. Pero miremos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, capítulo 15, verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, porque todo o para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Veamos, amados hermanos, lo que verdaderamente habla este pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En este pasaje tenemos que notar, amados hermanos, algo bien importante. Primero, el significado del vocablo presciencia, que significa conocer de antemano, es decir, que Dios conoce todas las cosas. También habla del conocimiento de Dios, el cual no solamente es infinito, sino que también es insondable. Es también la misma gloria del saber, es decir, amados hermanos, estamos hablando de la omnisciencia de Dios. En este caso, en el caso de la presciencia de Dios, se aplica el hecho de que Dios conoce a una persona antes de que esta persona entre al plano de la realidad y de la existencia de la vida. Y que este hecho de haberla conocido de antemano sugiere que Dios estableció soberanamente un propósito eterno en la obra y persona de Cristo. Un propósito para la persona que Dios conoció de antemano. Dios conoció una persona por su conocimiento. Ese conocerla determina que Dios establece un propósito para ella. No está hablando de que Dios observó, consideró las buenas obras, las buenas intenciones y las decisiones de dicha persona, a fin de que esto sirviera como motivo para que Dios tomase la decisión de elegir a dicha persona. Entonces, número 1, tenemos que considerar el verdadero significado de lo que significa, valga la redundancia, la presciencia de Dios. Dios conoce a una persona antes de que esta persona entre al plano de la realidad y de la existencia de la vida. Y que este hecho de haberla conocido de antemano sugiere que Dios estableció soberanamente un propósito eterno en la obra y persona de Cristo para dicha persona. Eso como primera medida. Segundo, tenemos que considerar el objetivo de la elección. ¿Cuál sería? Número 1, ser elegidos por el conocimiento previo de Dios en
para y ser. Tres aspectos importantes que vamos a mirar, que vamos a considerar. El objetivo de la elección, lo cual sería ser elegidos por el conocimiento previo de Dios en, para y ser. La presencia de Dios, amados hermanos, no nos habla de una elección por motivo de la decisión humana, sino para un propósito de santidad, de salvación, de perdón y de vida eterna. Para un pueblo que por su condición de pecado y de perdición no puede hacer nada más que recibir de parte de Dios misericordia, gracia o justicia. Entonces, número 1, elegidos en santificación del Espíritu Santo. En este caso, amados hermanos, lo más sensato sería decir hechos santos, no por la elección y decisión humana, sino por la voluntad de Dios para separar, santificar a un pueblo para su gloria mediante la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios observa, Dios mira, Dios conoce desde antes de la fundación del mundo a una persona y Dios la elige con un propósito. Y ese propósito es para santificarla. Ese propósito es para separarla. Ese propósito es para que esa persona obtenga esa realidad de la santidad en Cristo Jesús. Leemos, por ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo hay un propósito en la elección y es para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de ese plan de Dios para redimir. Estamos hablando de ese plan glorioso de Dios para salvar, para santificar, para que la persona pueda degustar una relación con Dios. ¿Por qué una relación con Dios? Sencillamente porque sabemos que el pecado nos separa de Dios. Dios es un Dios santo. Y Él no tiene nada que ver, ninguna relación con la oscuridad ni con el pecado. Pero en Cristo Jesús, por esa obra preciosa hay una reconciliación, porque las personas que han pasado de muerte a vida, esas personas han sido santificadas por la misma gloria del Espíritu Santo en su vida. Esa es una realidad, amados hermanos. La Biblia nos enseña que toda persona que ha sido bendecida con la gloria, con la gracia de la salvación, es una persona que ha pasado de muerte a vida, es una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento y por consiguiente es una persona que degusta de la presencia del Espíritu Santo. Es el sello, es la garantía de nuestra salvación, de nuestra redención y de la glorificación, amados hermanos. Número 2, elegidos para obedecer. En este caso, lo más sensato sería para la obediencia a la fe en Cristo. Una fe que como don y que sin ninguna duda es fruto de la elección y el propósito de Dios. Un propósito que Dios fijó, determinó
de antemano para aquella persona que conoció, para obedecer. Leemos en Gálatas, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La fe, amados hermanos, es una respuesta de aquella persona que fue elegida, de aquella persona que de antemano fue conocida por Dios, para ese propósito, para que pueda degustar de esa fe, pueda venir al llamado, pueda hacerle frente al llamado de Dios a través de una obediencia genuina, una obediencia a la verdad. Leemos en Romanos capítulo 1, verso 5, el mismo apóstol Pablo hablando, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Qué tremendo, para la obediencia a la fe. No quiere decir de que yo tengo fe y como yo tengo fe yo me salvo. No, nosotros obedecemos, tenemos que obedecer a ese llamado, tenemos que obedecer a esa gloria, a ese conocimiento de la obra de Cristo. Respondemos en fe, pero para responder en fe es porque ese don viene ahí con esa elección, ese propósito de redención. Leemos también, amados hermanos, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva? Obedecer a la fe en Cristo. Es un llamado que se le hace a las personas. Es un privilegio. Cuando se habla de un llamado, estamos hablando de que el Evangelio llama a una persona. El Evangelio golpea la puerta del corazón de una persona. Y esta persona que ha sido conocida por Dios de antemano, esta persona responde a ese llamado a través de la fe. Obedece a ese llamado, obedece a esa fe en Cristo Jesús. Eso con relación a elegidos para obedecer. Número 3, elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. En este caso, lo más sensato sería decir que la gloria de la elección de una persona lo llevaría primeramente a ser receptivo al llamado de Dios, consecuentemente a la gloria de la obra del Espíritu Santo en su vida, como evidencia de la realidad del propósito de la elección. ¿Para qué? Para ser perdonado de sus pecados por el mérito y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que como propósito, amados hermanos, propósito culminante de la elección sería que cada persona que fue conocida, cada persona que fue elegida, experimente la vida eterna. Hay una realidad, amados hermanos, hay una realidad. Si Dios dejase a todos los seres humanos a la libertad de sus deseos, ningún ser humano sería salvo. Sencillamente porque los deseos del ser humano van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de ser obedientes a esa fe,
van en contra del estándar de Dios, en contra de esos preceptos, en contra de esos mandamientos, en contra de esa ley. El hombre en su culpabilidad intrínseca por la desobediencia, el hombre escapa continuamente de Dios. Por eso dice ahí en Romanos capítulo 3, no hay persona justa, no hay una persona que de su propia voluntad se levante en la mañana y diga, oh, bueno, sí, yo voy a ir a buscar a Dios, yo voy a ser salvo. No, todos siguen los deseos de su corazón. Siguen ese corazón perverso, ese corazón engañoso, ese corazón corrupto. Así que si Dios dejase a todos los seres humanos tratar de que forjaran una salvación por sus propios medios, ningún ser humano podría salvarse. De hecho, allí en el relato de los evangelios, cuando hablan acerca, o cuando el joven rico viene y se acerca a Jesús y le dice que él cumplía los mandamientos, que más tiene que hacer. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y dice que se sintió muy triste porque tenía muchas posesiones. Y dice que se alejó. Los discípulos le dijeron, bueno, entonces, ¿qué persona puede ser salva? O sea, realmente ninguno va a poder salvarse. Y Jesús le dice, para el hombre ciertamente es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué todo es posible? Porque Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Dios predestina a un pueblo para la gloria eterna. Ese predestinar, ese destinar, ese es marcar un destino desde antes, sencillamente se observa en ese propósito de la redención, en ese propósito de la salvación en Cristo Jesús. No podemos, amados hermanos, desligar el hecho de la elección, la gloria de la elección, no podemos desligarla de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leemos ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No es suficiente con decir yo fui elegido, yo ya soy salvo. No, amados hermanos, no funciona de esa manera. Yo ya soy elegido, yo ya soy salvo, yo ya tengo asegurada la vida eterna, puedo hacer con mi vida lo que bien me parezca. No funciona de esa manera, amados hermanos. La elección de Dios está estrechamente relacionada con ese propósito de redención en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tremendo pasaje. Si leemos, por ejemplo, nuevamente Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La lección, amados hermanos, no se trata de aquello que yo considero por fe, sí, yo ya soy salvo, yo ya soy elegido, ya tengo un sello en mi frente y voy a vivir mi vida como yo quiera, llevar mi vida como bien me parezca. Pero no. Leímos ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os
elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El plan de redención, amados hermanos, el plan de la obra o del destino de una persona en manos del propósito de Dios es para que esta persona produzca un fruto en santificación. Ese es el plan. No es para que la persona viva como desee, sino para que la persona dé evidencia. La santificación da evidencia de que verdaderamente la persona fue bendecida con esa gloria de redención. Hay un fruto. Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, entendiendo que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino que fue Dios quien nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció, Él consideró de antemano, nos conoció antes de que nosotros entremos a la realidad de la existencia de la vida. Nos conoció de antemano para establecer sobre nosotros un propósito eterno. Y ese propósito está en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, amados hermanos. Así que la predestinación es una doctrina que determina el hecho de que Dios haya determinado desde antes de la fundación del mundo y por su propia voluntad la salvación de un pueblo para la gloria de la inmortalidad en justicia y santidad. Por eso cuando leemos allí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, leemos esas palabras que se pronuncia nuestro Señor Jesucristo, hablando de aquellas personas que vendrán y le reclamarán al Señor y le dirán: Señor, por favor, ábreme la puerta, porque yo consideré, me esforcé, tomé la decisión, serví, yo hice milagros, profeticé, evangelicé, hice buenas obras, etcétera, etcétera. Estás obligado porque yo estoy seguro de que yo fui elegido, que yo... Ábreme, el Señor le va a decir: alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ese no os conozco, no os conocí, no tuviste esa relación conmigo, nunca tuviste esa relación conmigo. Entonces, cuando hablamos de la presciencia de Dios, hablamos de ese conocimiento de Dios. Dios conoce a una persona de antemano, es decir, que Dios intimida con esa persona desde antes de la fundación del mundo. Y ese intimidar es sencillamente establecer ese propósito redentor en esa persona a través de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Si en la elección eliminamos esa ecuación de la cruz del Calvario, por decirlo de esa manera, no hay vida eterna. La elección, amados hermanos, está estrictamente fundamentada en la voluntad y el propósito soberano de Dios. Para ir terminando, amados hermanos, para el día de hoy, leemos en Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia. Cuando dice en él, estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en él.
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué tremendo, amados hermanos. Quiero leerle otro pasaje que se encuentra en la primera carta de Pedro, ahí mismo en la primera carta de Pedro, verso 18 al verso 23. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué tremendo, amados hermanos. La predestinación. Dios predestina desde antes de la fundación del mundo a Cristo Jesús, para que en Él, por Él y para Él, podamos nosotros alcanzar esa gloria eterna. ¿Y cómo alcanzamos esa gloria eterna? Sencillamente porque en Cristo Jesús también todos aquellos que han respondido a la fe, que han obedecido a la fe, es sencillamente porque han degustado del beneplácito de Dios, han degustado de la elección, de la predestinación. Una persona responde por medio de la obediencia a la fe, responde a ese llamado sencillamente porque es parte de ese plan redentor que comienza a través de la predestinación, como lo leímos en Romanos capítulo 8 verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, glorificó. ¡Qué tremendo! A los que predestina, amados hermanos, los llama. Y aquellas personas que son llamadas, estas personas responden con fe, son justificados, son perdonados, pasan de muerte a vida. Y estas personas que pasan de muerte a vida, que son sellados con el Espíritu Santo, dice que a estos también, por el hecho de haber sido predestinados, también los glorificará. Es decir, serán parte de esa transformación del cuerpo. Serán resucitados para aquellas personas que han muerto y glorificados aquellas personas que sigan con vida en el pronto regreso de Cristo. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Y no se pierda nuestra segunda parte con relación a esta doctrina de la predestinación.
Bien, si este mensaje, si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, compártala con otras personas. Que Dios los bendiga. Es como